Hola, hoy vamos a tratar el tema de potenciales generalizados dentro del formalismo de Lagrange de la mecánica clásica. Como su nombre lo sugiere, un potencial generalizado tiene que ver con la energía potencial, tiene que ver con generalizar la noción de energía potencial. Para sistemas conservativos podemos pensar que la energía potencial cumple dos roles. Por un lado, por supuesto, aparece dentro del principio de conservación de la energía de los sistemas mecánicos, ¿no? Lo que se conserva es la suma de la energía cinética más la potencial. Pero por otro lado, la energía potencial está relacionada con las fuerzas conservativas a través de una relación diferencial. La fuerza conservativa es menos el gradiente de la energía potencial. De hecho, es a través de este tipo de propiedades que se introduce la energía potencial, ¿no? Si recordamos, en un sistema conservativo es tal que el trabajo que realizan las fuerzas para ir de un punto a otro es independiente del camino que se sigue, y entonces, bueno, reflexionando un poco sobre eso, uno deduce que ese trabajo depende solamente del punto inicial y del punto final, y puede asociar a la fuerza, puede asociarla con el gradiente de una función escalar que es la energía potencial, no con menos el gradiente. Bien, lo que vamos a ver hoy es la generalización de la energía potencial en ese contexto. En el contexto de una cantidad cuyas derivadas me dan fuerzas. Si bien el tema dice potenciales generalizados en plural, podemos decir que hay un único sistema al cual importa muchísimo la cuestión de los potenciales generalizados, y es el problema de una partícula cargada eléctricamente inmersa en un campo electromagnético. Un campo electromagnético arbitrario en cuanto que puede depender espacial y temporalmente de la forma que querramos. ¿Para qué dedicarle tiempo a un solo problema, ¿no? ¿Para qué inventar esto de los potenciales generalizados para un solo problema? Bien, la razón es que el problema a tratar con este potencial generalizado es muy importante, y es el de la partícula cargada en un campo electromagnético. Y este tipo de potenciales generalizados son lo que después van a permitir, a partir de una descripción microscópica de un sistema donde hay cargas eléctricas, poder deducir propiedades eléctricas y magnéticas de sistemas macroscópicos. Si uno quiere estudiar propiedades de ferromagnetos u otros sistemas macroscópicos, a partir de los ingredientes microscópicos va a necesitar este tipo de potencial generalizado. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a ver que en este trabajo con esta introducción del potencial generalizado, aparece una idea que es central para la física contemporánea, que es la de transformación de gauge, ¿no? Y asociado a una transformación de gauge hay algo que ya vamos a ver después, una simetría de gauge. Siempre que uno escucha la palabra gauge, transformación de gauge, simetría de gauge o grados de libertad de gauge, se está refiriendo a grados de libertad internos de una descripción matemática de la física. Es decir, no está hablando de transformación de cantidades observables, cantidades físicas, o de simetrías físicas medibles. Se está refiriendo a grados de libertad. Ya vamos a ver qué significa este grado de libertad, ¿no? Porque no es el mismo sentido del que usamos hasta ahora. Son grados de libertad como internos de la teoría, y que después son importantes para toda la teoría de campos, la física de partículas elementales, el modelo estándar, etcétera, etcétera. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de potenciales generalizados. Nosotros en clases pasadas dedujimos las ecuaciones de Lagrange, que están marcadas allí. Las dedujimos a partir del principio de D'Alembert. Recuerden que este principio de D'Alembert es una combinación del principio de los trabajos virtuales y de la segunda ley de Newton, y que para pasar del principio de D'Alembert a las ecuaciones de Lagrange habíamos impuesto un par de condiciones.
Por un lado, el sistema tenía que ser holónomo. ¿Qué significaba eso? Que todos los vínculos a los cuales está sometido el sistema se escriben como ciertas funciones de los vectores posición y eventualmente el tiempo, si el vínculo es reónomo, igualada a cero esas funciones. Este tipo de vínculo vimos que nos permitía asociar con cada grado de libertad una coordenada generalizada, y usando la independencia lineal de las variaciones de estas coordenadas generalizadas podíamos obtener las ecuaciones de Lagrange, una para cada grado de libertad o coordenada generalizada. La segunda condición que usamos, y a esa apuntamos hoy, es la de que las fuerzas que no son de vínculo, ¿no? Que son las fuerzas que sobreviven luego de aplicar el principio de los trabajos virtuales, o principio de D'Alembert. Estas fuerzas que no son de vínculos, habíamos supuesto que todas derivan de una energía potencial, ¿no? Habíamos empezado pensando en un sistema conservativo, donde entonces sabemos que existe una energía potencial, que es una función exclusivamente de los vectores posición, es decir, de dónde está cada partícula del sistema, y a partir de la operación gradiente podíamos calcular las fuerzas no conservativas, y eso lo poníamos dentro de la expresión de las fuerzas generalizadas, y nos permitía entonces armarnos la lagrangiana y llegar a las ecuaciones de Lagrange usuales. Bien, ¿no? Vamos a ver un poquitito cómo era esto. En algún momento habíamos llegado a este tipo de ecuaciones que están remarcadas, que algunos las llaman las ecuaciones de Lagrange de primera especie. Estas ecuaciones, si recuerdan la deducción, eran válidas para cualquier sistema holónomo. Todo lo que tenga que ver con fuerzas está metido dentro de estas fuerzas generalizadas, ¿no? Lo que decíamos entonces, para llegar a las ecuaciones de Lagrange usuales, era decir, bueno, existe una energía potencial, una función B, que será una función si tenemos n partículas de los n vectores posición de las partículas, y los gradientes de esa energía potencial respecto a las distintas variables de cada partícula, ¿no? Las variables i de la partícula iésima, nos permitían conocer cuáles eran las fuerzas que no son de vínculo. Esa expresión la poníamos dentro de la fuerza generalizada, que estaba definida de esta forma, ¿no? Como lo estoy marcando ahora. Entonces, haciendo el reemplazo de las fuerzas que no son de vínculos por menos el gradiente, teníamos la última igualdad. Y si uno miraba fijamente la última igualdad, teniendo en cuenta que el potencial depende solamente de los vectores posición, y que los vectores posición a través de las relaciones constitutivas dependen de las coordenadas generalizadas, podemos ver que este término de la ecuación 522 tiene pinta de regla de la cadena. Efectivamente, trabajándolo un poquito, ¿no? Efectivamente tiene una pinta, es una regla de la cadena, lo que nos permitía llegar a que la fuerza generalizada para estos sistemas conservativos era igual a menos la derivada parcial de la energía potencial respecto a la coordenada generalizada. Esta ecuación 524 está muy buena porque es la generalización de lo que uno sabe de una partícula si usa coordenadas cartesianas, que la componente x de la fuerza, f sub x, para un sistema conservativo es menos la derivada del potencial respecto de x. Lo que tenemos aquí es la misma estructura, fuerza generalizada igual a menos derivada de una energía potencial respecto de una coordenada generalizada. Bien. ¿Qué hacíamos luego? Volvíamos a las ecuaciones de Lagrange de primera especie, reemplazábamos Q sub j por la derivada de B respecto de Q sub j, es lo que está acá, la 525, y usando el hecho que como el potencial depende solo de las posiciones, no depende de las velocidades, no depende de los R puntos, ¿no? Porque todavía estamos trabajando con potenciales que son energías potenciales, por lo tanto uno puede ver que el potencial, cuando lo escribe en términos de las variables generalizadas, no va a depender de las velocidades generalizadas, va a depender solamente de las coordenadas generalizadas, ¿no? Repito, porque el potencial, la energía potencial, depende solamente de los vectores posición, y los vectores posición a través de las relaciones constitutivas dependen solamente de las coordenadas y eventualmente el tiempo.
Pero bueno, no aparecen las velocidades generalizadas. Por lo tanto, se anulaba la derivada de B respecto de Q.J y trivialmente, si eso se anula la derivada total respecto del tiempo. De esa manera, algo artificialmente, escribíamos la fuerza generalizada como esta ecuación 526. Lo poníamos dentro de las ecuaciones anteriores de Lagrange de primera especie. Teníamos ecuaciones de la forma 527, donde tenemos la misma estructura derecha e izquierda, la misma estructura diferencial, salvo que en un lado está la energía cinética y en el otro la potencial. Juntamos todo y llegábamos a las conocidas ecuaciones de Lagrange, que son estas ecuaciones 529. Bien. Para hacer todo este proceso, usamos el hecho de que el sistema era conservativo y entonces existía este potencial. Pero en realidad no nos interesa ninguna conservación de energía. Hasta este momento nunca apareció la energía, nunca hablamos de ella. Lo único que nos interesa, si uno mira cómo sacamos la ecuación de Lagrange, es que la fuerza generalizada se pueda escribir de esta forma, ¿sí? Es decir, que exista una función B que llamamos potencial y ahora le quitamos el término de energía, es un potencial, el potencial. Decimos entonces, lo único que nos interesa es que exista un potencial B tal que las fuerzas generalizadas sean igual a esta combinación de derivadas que están en la ecuación 526. Bien. Hacia eso apuntamos ahora en el problema de la carga eléctrica, ¿no? A encontrar este potencial generalizado, a este potencial que nos permita encontrar las fuerzas vinculadas con los campos electromagnéticos, ¿no? Que siente una partícula cargada. Bien. Sigamos. Bueno, una cuestión importante de nomenclatura. Cuando existen esos potenciales o ese potencial a partir del cual poder obtener las fuerzas generalizadas, Lanczos dice que tenemos un sistema donde en el cual las fuerzas son monogénicas, ¿no? Lanczos es un término que usa Lanczos, nada más creo, pero que es muy práctico porque entonces estamos no pensando que el sistema sea conservativo, porque vamos a ver enseguida que hay sistemas conservativos donde existe un potencial. Entonces a esos sistemas los llamamos monogénicos, independientemente si hay conservación de energía o no. Entonces repito, vamos a decir que un sistema es monogénico o que sus fuerzas son monogénicas cuando las puedo obtener, las fuerzas generalizadas asociadas a esas fuerzas, las puedo obtener a través de una función escalar, un campo escalar llamado potencial. Y bueno, a las que no derivan de un potencial, Lanczos las llama fuerzas poligénicas. Un ejemplo típico es una fuerza de roce, una fuerza de viscosa, que no se la puede obtener, cuya fuerza generalizada no se la puede obtener a través de un potencial. Bueno, pero antes de meternos con estos potenciales generalizados y el caso particular de la partícula cargada, valga la redundancia, de la carga eléctrica, vamos a ver otra generalización mucho más leve de los potenciales, que son los potenciales que dependen del tiempo, ¿sí? Decíamos, cuando uno escribía en sistemas conservativos que la fuerza generalizada era menos la derivada del potencial respecto de la coordenada generalizada, ¿no? Lo que estoy marcando acá. El término, como dijimos antes, que sea conservativo o no, no es relevante para ahora porque no estamos hablando de energías. Entonces hay una situación donde uno puede tener casi lo mismo que en un sistema conservativo, pero que cuando uno mira la energía mecánica no se conserva, y son aquellos casos donde el potencial depende de los vectores posición y además depende del tiempo explícitamente. Es decir, cuando lo trasladamos a una dependencia en coordenada generalizada, es cuando tenemos un potencial que depende de los Q y del T explícitamente. En ese caso, este tipo de sistemas donde hay esta energía, energía potencial, la podemos llamar una energía potencial, enseguida vamos a ver un ejemplo. El sistema
no es conservativo, porque de que la energía potencial dependa del tiempo es un indicio de que las cosas van a depender del tiempo, que la energía mecánica va a depender del tiempo, pero es lo que se llama instantáneamente conservativo, o la fuerza es instantáneamente conservativo. ¿Qué significa eso? Que si en un instante de tiempo calculo el trabajo que hace la fuerza que deriva de este potencial de un punto a otro, ese trabajo no va a depender del camino, sino que simplemente va a depender del punto inicial y el punto final. Eso es lo que me va a permitir decir que la fuerza es menos el gradiente de una función escalar que depende de un campo escalar que depende de los vectores posición. Ahora, cuando voy a evaluar la conservación de energía, voy a ver que el sistema no conserva energía por esta dependencia en el tiempo, ¿no? Un buen ejercicio que pueden hacer es recordar cómo en física 1 obtenían la conservación de energía mecánica para sistemas mecánicos y ahora suponer que el potencial depende explícitamente del tiempo. Y entonces van a ver que la variación de energía mecánica no es cero para estos sistemas, sino que tiene que ver con la integral de la derivada del potencial, la derivada parcial del potencial respecto del tiempo, ¿no? Eso es un buen ejercicio que pueden hacer vinculado con cosas que vieron en física 1. ¿En qué casos la energía potencial depende del tiempo? Bueno, eso ocurre cuando hay algún agente externo del cual depende mi energía potencial y ese agente externo está dependiendo del tiempo. Un ejemplo típico y simple es el péndulo de Ehrenfest. ¿Recuerdan? El péndulo de Ehrenfest era un péndulo simple, pero ahora la longitud de la cuerda es una función conocida del tiempo, es una función dada externamente, algo que no va a poder modificar de ninguna manera el movimiento de la masa del péndulo. Entonces en ese caso seguimos teniendo una energía potencial de la cual derivamos el peso de la manera usual, ¿no? Calculando menos el gradiente de la energía potencial, pero esa energía potencial ahora depende explícitamente del tiempo a través de la variable el largo de la cuerda, ¿no? Que depende del tiempo. Otro sistema donde se presenta este potencial que depende del tiempo, o sea que es una energía potencial que depende del tiempo, es por ejemplo un sistema binario de dos estrellas al cual le agrega un planeta. Entonces, que es, bueno, este intento de dibujito, ¿no? Tengo los dos soles, y entonces esos dos soles se están moviendo uno respecto del otro y además estoy considerando el planeta rojo que está acá. El planeta se supone que tiene una masa muchísimo menor a los de los soles, entonces lo que puedo hacer para resolver este sistema de alguna manera, ¿no? El sistema en sí no se puede resolver exactamente, es un problema que se llama el problema de tres cuerpos, que no tiene solución analítica y se ha demostrado hace ya más de un siglo que no tiene solución analítica. Pero lo que puedo hacer es aproximarlo, y una excelente aproximación para este sistema sería un sistema solar con dos soles, es primero resolver exactamente el movimiento de un sol respecto del otro, las dos estrellas, olvidándome del planeta. Eso es un problema que vamos a ver más adelante cuando veamos el problema de Kepler. Bueno, algo que no dije pero ya estaba implícito es que los tres cuerpos interactúan, se atraen entre ellos por atracción gravitatoria. Bien, decíamos, entonces primero resuelvo el problema de las dos estrellas, encuentro la solución, las órbitas vamos a ver que son elipses, como indica la primera ley de Kepler, y luego una vez que ya conozco el movimiento de los dos soles, incorporo el planeta, suponiendo que ese planeta, su masa es tan despreciable respecto a las masas de las estrellas que no va a afectar el movimiento que antes calculé. Bueno, en este caso, los vectores posición, o las distancias del planeta a un sol y del planeta al otro sol, van a depender del tiempo, ¿no? Porque si yo dejo el planeta clavado en un punto del espacio, los soles se están moviendo, por lo tanto esa distancia va a ir cambiando. Entonces, la energía potencial gravitatoria, ¿no? Es la que es proporcional a 1 sobre la distancia del planeta a cada uno de los soles, ¿no? La suma de esos dos términos,
va a ser una función explícita del tiempo, ¿no? Y acá, para cortar un poco, vamos a ver un video de efectivamente una representación artística, podemos llamarle, de un sistema que fue descubierto de dos soles con un planeta que orbita esos dos soles. Entonces este sería un sistema donde, como está dibujado ahí, mucho mejor que mi dibujo, cada sol describe una órbita elíptica alrededor del centro de masa común, mientras está este planeta de masa mucho más pequeña que orbita este sistema binario. Bien, sigamos con el texto. Bien, decíamos entonces, en este caso uno puede calcular de que las fuerzas de atracción gravitatoria que ejercen las estrellas sobre el planeta las puedo obtener a partir del gradiente de menos del gradiente de la energía potencial, donde la energía potencial, repito, es la misma, la usual, la energía potencial gravitatoria usual, pero ahora con una dependencia explícita dada por el hecho u originada por el hecho de que los soles no están quietos, sino que están orbitando uno alrededor de otro y entonces cambia la distancia con el planeta. Bueno, esto es general, ¿no? Si un potencial depende del tiempo, necesariamente depende explícitamente del tiempo, es decir, depende de las posiciones de las partículas de mi sistema y además aparece el tiempo explícitamente, es porque tiene que haber algún agente externo responsable de esa dependencia temporal. Si nosotros tenemos un sistema aislado del universo, no hay nada externo. Por ejemplo, si en el problema del planeta ahora metemos los dos soles y el planeta como un solo sistema, ahí ya no aparece nada, ninguna dependencia explícita del tiempo, porque lo que tengo es un sistema de tres partículas, tengo que resolverlo todo al mismo tiempo. Vamos a ver más adelante que esto tiene que ver con que en un sistema aislado, un sistema que está aislado del universo, el tiempo es homogéneo. Todos los instantes de tiempo son iguales, son equivalentes, por lo tanto no puede una energía potencial depender explícitamente del tiempo, porque si depende explícitamente del tiempo me está diciendo que hay tiempos en el cuales la energía es distinta, a distintos tiempos la energía potencial es distinta, mientras que, como decía, para un sistema aislado, el tiempo tiene que ser homogéneo. El mismo, todos los instantes son iguales de buenos. Bien. Bueno, esto entonces fue un caso muy particular de un potencial generalizado. Sería, acá lo podríamos llamar una energía potencial generalizada. Pero vamos al punto central que tiene que ver con los potenciales genuinamente generalizados, que son aquellos que dependen de la velocidad, como es el que ocurre en el caso de la partícula cargada eléctricamente en un campo electromagnético. Bueno, y para tratar este sistema vamos a tener que hacer un breve resumen de electromagnetismo, ¿sí? Vamos a tener que repasar las ecuaciones de Maxwell, algo de la fuerza de Lorentz. Veamos. Entonces, supongamos que tenemos un sistema de cargas eléctricas y corrientes, ¿no? Caracterizado por una densidad volumétrica de carga ρ y por una densidad volumétrica de corriente J, ¿no? El campo vectorial J. Estas van a ser las fuentes, ρ y J van a ser las fuentes de un campo electromagnético dado por los campos vectoriales E y B, campo eléctrico y magnético respectivamente. Y bueno, esos campos eléctrico y magnético juntos con las fuentes van a satisfacer las cuatro ecuaciones de Maxwell. La primera ecuación es la ley de Gauss, que la divergencia del campo eléctrico es la densidad volumétrica de carga sobre la permitividad del vacío, el epsilon 0, ¿no? Que es una constante universal. Esta primera ley tiene que ver con la existencia de cargas eléctricas, ¿no? Después tenemos
vayamos a la equivalente magnética, la ecuación 6.3, que dice que la divergencia del campo magnético es 0 siempre. Y esto tiene que ver con la no existencia de monopolos magnéticos, ¿no? Así como la ley de Gauss tiene que ver con la existencia de monopolos eléctricos, las cargas. En el caso magnético, la ecuación 6.3, el 0, que esté ese 0 a la derecha, nos dice que no hay monopolos magnéticos, ¿no? Por lo menos todavía no han sido detectados, aunque hay fuertes sospechas de que existen los monopolos magnéticos, y Dirac ha hecho muy buenos trabajos vinculados con eso. Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha medido un monopolo magnético en el vacío. Después podemos, un comentario al margen, después se puede ver que hay lo que serían análogos a los monopolos magnéticos, sí se han detectado y se miden regularmente en sistemas de materia condensada, ¿no? O sea, se miden cosas, pensemos, que se comportan como si fuesen monopolos magnéticos dentro de la materia ordinaria. Y esto, un segundo comentario al margen. Dirac lo que demostró hace ya muchas décadas es que si existen los monopolos magnéticos, entonces la carga eléctrica tiene que estar cuantizada. Y la cuantización de la carga eléctrica es algo que se observa experimentalmente. Siempre se observa que las cargas eléctricas son múltiplos de la carga del electrón o del protón. No se observan sueltos en el universo cargas que no sean múltiplos enteros de la carga del electrón. Y entonces el hecho de que no se haya observado cargas fraccionadas aislada en el universo, es un fuerte indicio que a lo mejor Dirac tiene razón y que es necesario que existan monopolos magnéticos, que son la razón de la cual nunca ha sido observada una carga eléctrica fraccionada. Bien, cerramos los paréntesis y volvemos al cálculo que estamos haciendo. Bien, después vamos a las otras dos ecuaciones. La 6.2, esta tercera ecuación de Maxwell que estamos viendo, es la ley de inducción de Faraday, que me dice que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada del campo magnético respecto del tiempo, ¿no? La derivada parcial. Y por último, la ley de Ampère, que me dice que el rotor de ahora del campo magnético es igual a este producto de dos constantes universales, mu0 y epsilon0. Mu0 es lo que se llama la permeabilidad magnética del vacío. Epsilon0 era la permitividad eléctrica o dieléctrica del vacío. Bueno, recordarán qué cosa es este producto mu0 epsilon0. Si no, se dejo para que ustedes traten de recordarlo, ya lo conocen muy bien, que es este producto. Bueno, este producto multiplicado por la derivada parcial del campo eléctrico respecto al tiempo, más el término vinculado con la densidad volumétrica corriente, que es mu0 por J. Bueno, estas son las cuatro ecuaciones de Maxwell que satisfacen este par de campos eléctrico y magnético. Y además, como la carga eléctrica se conserva, es una ley que nunca se ha encontrado una falla esa ley. Tenemos esta ecuación 6.5, que es la llamada ecuación de continuidad, la divergencia de la densidad volumétrica de corriente más la derivada parcial de la densidad volumétrica de carga es igual a 0. Y esta ecuación es típica de cuando hay cierta cantidad que se conserva y que está entrando y saliendo a un determinado volumen, ¿no? Se la suele calcular de esa forma. Bien, entonces lo que tenemos desde el punto de vista electromagnético es las cuatro ecuaciones de Maxwell con sus fuentes, y además tenemos que completar esas ecuaciones con la ecuación de continuidad. Y bueno, y si somos magos logramos resolver este sistema de ecuaciones y podemos conocer cuáles son los campos cuál es el campo electromagnético para determinadas fuentes. Bien, ahora pensemos que tenemos esa configuración de campo electromagnético y ponemos una carguita. Dentro de eso
Vamos a suponer que esa carga es una carga, lo que se llama una carga de prueba, que no afecta al campo eléctrico ni magnético. Eso no se van a ver afectado por la presencia de mi carga. Pero por supuesto que el campo electromagnético le va a ejercer una fuerza a la carga, que es la llamada fuerza de Lorentz, la ecuación 6.6. Hay un término asociado al campo eléctrico, que es el que también está presente en electrostática, es la carga por el campo eléctrico, donde la variable R es el vector posición donde está parada la carga. Y después tenemos el término del producto vectorial, que es el debido al campo magnético, es la carga por el producto vectorial de la velocidad con el campo magnético. Bien. Nosotros ahora entonces vamos a ver cómo esta fuerza de Lorentz la podemos deducir a partir de un potencial generalizado. Y como en esta fuerza de Lorentz hay una velocidad, ¿sí? Este potencial no puede ser menos el gradiente de una función escalar. Porque si yo tengo una función, de una función escalar que depende solamente de las posiciones. Si yo tengo una función b que depende solamente de las posiciones, cuando calculo su gradiente, lo que estoy haciendo es calculando derivadas parciales de la función potencial b. Y cuando calculo derivadas parciales no cambia la dependencia, no cambia de qué variables depende esa cantidad. Si yo derivo parcialmente, una función que depende de x y z va a seguir dependiendo de x y z. La derivada parcial va a seguir dependiendo de x y z. Por lo tanto, es imposible pensar que la fuerza de Lorentz viene expresada como menos gradiente de un potencial. Acá entonces es donde se justifica ver esto de potencial generalizado, porque vamos a necesitar que esa energía, que ese potencial dependa no solamente de las posiciones, sino también de la velocidad de la partícula cargada. Bien. Ahora, tenemos el campo eléctrico y magnético, nuestra partícula de prueba, que es la que queremos estudiar su potencial, su función lagrangiana, inmersa en ese campo electromagnético. El campo eléctrico y el magnético son los observables, son los que uno mide. Sin embargo, no son los más convenientes en este caso con los cuales trabajar, las cantidades más convenientes con las cuales trabajar, sino que uno apela a cantidades auxiliares que son los llamados potenciales. Bien. Y ahora van a aparecer dos potenciales distintos. Uno de tipo escalar, uno que va a ser un escalar, y el otro que va a ser un vector. El campo magnético B dijimos que tiene una divergencia nula, ¿no? por la no existencia de monopolos magnéticos. Por lo tanto, es lo que se llama un campo solenoidal. Y sabemos de análisis matemático 3, creo, que si un campo es solenoidal, se lo puede escribir como el rotor de otro campo magnético. Y eso es lo que hacemos en esta ecuación 6.7. Como el B tiene divergencia nula, sabemos que lo podemos escribir como el rotor de un campo vectorial A, al cual vamos a llamar potencial vector A. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un campo magnético uniforme en la dirección Z, ¿no? Es decir, un campo que es B por la dirección, el versor Z, donde B, el escalar B, no depende ni del tiempo ni depende de la posición, es decir, es el mismo campo B en todo punto del espacio y en todo instante. Se puede ver, pueden demostrar, les queda de ejercicio, que el potencial vector tiene esta pinta. Componente X igual a menos I B sobre 2, componente Y igual a X B sobre 2 y 0 la componente Z. Bien, acá hay una nota de pie de página que es, bueno, esto es algo que probablemente hayan escuchado alguna vez. Este potencial vector es una cantidad auxiliar que dentro de la física clásica es imposible de medir, es imposible de medir propiedades del A. Es completamente auxiliar, es no observable absolutamente, mientras que dentro de la física cuántica uno puede detectar ciertas propiedades o medir ciertas propiedades del potencial vector, y eso es lo que se llama, hay un efecto llamado Aharonov-Bohm,
en el cual hay en ciertas regiones del espacio donde no hay campo magnético, pero sí hay potencial vector. La situación típica es si tengo un solenoide vertical infinito, por el cual está circulando una corriente. Dentro del solenoide infinito tengo un campo magnético constante, con un potencial vector A también constante. Cuando voy afuera del solenoide no tengo campo magnético, pero se puede ver que, eso hay que demostrarlo, que el potencial vector es distinto de cero. Bueno, hay ciertas mediciones que yo puedo hacer afuera del solenoide donde no hay campo magnético, pero sí hay potencial vector, que cuánticamente me permiten decir que ahí hay un potencial vector, mientras que clásicamente no lo puedo hacer, ¿no? Eso, repito, tiene que ver con este llamado efecto de Aronoff-Bohm. Bueno, volvamos a lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que hacemos? Dijimos, bueno, el campo magnético lo escribimos como el rotor de un campo vectorial que llamamos potencial vector. Eso lo metemos dentro de la ley de inducción de Faraday, ¿no? De rotor de igual a menos derivada parcial del campo magnético respecto del tiempo, y obtenemos esta ecuación que estoy indicando. Tenemos a la derecha el rotor, que implica derivadas parciales respecto a variables espaciales, ¿no? Tiene que ver con derivadas respecto de x, de y, de z. Y también tenemos una derivada parcial respecto del tiempo. Derivan en variables que son distintas. Una deriva espacialmente, la otra deriva parcialmente, temporalmente. Por lo tanto, las podemos intercambiar si valen reglas matemáticas muy simples, como que el A tenga derivadas primeras continuas, ¿no? No nos vamos a detener con esa cuestión de matemáticas, no importa. Para un potencial vector bastante genérico es válido reemplazar las dos operaciones, el rotor con la derivada parcial, para llegar a esta otra ecuación que estoy marcando. En esta ecuación tenemos un rotor igual a menos otro rotor. Juntamos los rotores del mismo lado, la 6.8, y sacamos entonces que este campo vectorial, que es el campo eléctrico más la derivada parcial de A respecto del tiempo, es un campo irrotacional porque tiene un rotor nulo. Y sabemos del análisis vectorial, otra vez de análisis matemático 3 creo, que si el rotor de un campo vectorial se anula, es el vector nulo, entonces ese campo vectorial lo podemos escribir como el gradiente de un campo escalar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a escribir al campo eléctrico más la derivada parcial del potencial vector respecto al tiempo como menos el gradiente de una función escalar que vamos a llamar el potencial eléctrico o escalar. El menos es por razón histórica, es el mismo menos que usan en electrostática. Y el nombre de potencial escalar, bueno, claramente es porque es una función escalar, y eléctrico es una... porque en el caso que vayamos a sistemas estáticos donde los campos electromagnéticos no dependan del tiempo, este phi no es otra cosa que el potencial eléctrico que vieron por primera vez en física 3. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Tenemos que el campo magnético lo logramos escribir como el rotor de un campo vectorial A, del potencial vector A. Esto era porque el campo B tenía divergencia nula, y después operando vimos que el campo eléctrico lo podemos escribir como menos el gradiente del potencial escalar menos la derivada parcial, ¿no? Es a través de esta ecuación, menos la derivada parcial del A, del potencial vector respecto del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya tenemos el campo eléctrico y magnético escrito en términos de cantidades auxiliares, el potencial escalar y el potencial vector. Lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar un potencial generalizado usando los potenciales electromagnéticos, el phi y el A, en lugar de usar los campos E y B. Bueno, por simplicidad vamos a suponer que nuestra carga no está sujeta a ningún vínculo, está libre en el espacio tridimensional, libre bajo el efecto del campo electromagnético, pero no hay nada que lo ate, no es un péndulo, no es nada de ese tipo. Y además, por simplicidad, entonces, como estamos trabajando con una partícula
la carga en el espacio tridimensional libre de vínculo, vamos a tomar como coordenadas generalizadas Q1, Q2, Q3 van a ser X y Z, las coordenadas cartesianas de la partícula. Bien, en este caso se puede demostrar, eso creo que está en una nota de pie de página, que si uno elige las coordenadas cartesianas como las generalizadas, no cuesta mucho demostrar que entonces las fuerzas generalizadas coinciden con las componentes cartesianas de las fuerzas, ¿no? El Q1, Q mayúscula 1 es la fuerza, la componente en X de la fuerza, y así sucesivamente con Y y Z. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr escribir la fuerza de Lorentz, escribirla de esta forma. O sea, queremos encontrar acá Q sub J, por lo que la aclaración que hice recién, van a ser, mientras cuando J barra 1, 2, 3 van a ser las componentes X y Z de nuestra fuerza de Lorentz, ¿no? Que es la que queremos incorporar dentro del formalismo de Lagrange. Bien. Y entonces queremos encontrar una función escalar U, que es el que vamos a llamar potencial generalizado, tal que las componentes de la fuerza de Lorentz, las componentes X y Z, se puedan escribir como esta expresión 6.12. Que, si recordamos lo que dijimos al principio, es gracias a que la fuerza generalizada la puedo escribir de esa forma, es que entonces voy a las ecuaciones de Lagrange de primera especie y me puedo armar la lagrangiana. Bueno, acá lamentablemente hay una cuestión de notación que puede llegar a confundir. En el caso de la partícula, el potencial se lo llama U, pero no es otra cosa que un caso particular del potencial V que vimos cuando introdujimos las ecuaciones de Lagrange, ¿no? O sea, no se confundan, el U y el V tienen el mismo significado de ser un potencial, que es el que aparece en la función de Lagrange. Bien, lo que vamos a ver es que como la fuerza de Lorentz depende explícitamente de la velocidad, entonces el término que estoy marcando ahora, que antes se anulaba idénticamente, que era un 0, ¿por qué? Porque el potencial antes no dependía de las velocidades, ahora no va a ser 0, no va a ser trivial. Bien, lo que dije lo podemos resumir en esto: estamos buscando una función U que va a depender de la posición, del vector posición, del vector velocidad de la partícula y el tiempo eventualmente, si los campos electromagnéticos dependen del tiempo. De forma tal, vamos a buscar esta U de forma tal, es decir, esta U es nuestra incógnita, de forma tal que las tres componentes de la fuerza de Lorentz, Fx, Fy, Fz, sean estas combinaciones de derivadas de esa función potencial. Bien. Dije antes que no vamos a trabajar con los campos electromagnéticos, sino que vamos a trabajar con los campos auxiliares, con los potenciales. Entonces, ¿qué? Lo primero que hacemos es escribir a la fuerza de Lorentz, no en términos de E y B, sino en términos de los potenciales, ¿no? Vamos a las expresiones de B y D que encontramos antes, la reemplazamos en la fuerza de Lorentz y sacamos esto, ¿no? Ya acá una vez que se empieza a complicar la forma que tiene esta fuerza de Lorentz, ¿no? Aparece fíjense que el último término es un doble producto vectorial, ¿no? ¿Por qué? Porque el rotor de A es un producto vectorial del operador nabla con el potencial vector. Eso ya es feo, que haya un doble producto vectorial. Pero podemos apelar a las identidades vectoriales. Vamos a apelar a esta vectorial. Esta es una identidad. O la toman como cierta o la demuestran, o sea, la verifican. Donde A, B y C son tres vectores y entonces vale esta fórmula. Fíjense que acá aparece la suma A sub j y C sub j, y cualquiera podría decir por qué no la juntamos y formamos el producto escalar de A con C. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? Porque esta identidad va a ser válida de manera general, aun cuando alguno de los tres vectores no sean vectores usuales, sino sean operadores vectoriales, como es el operador nabla o operador gradiente, ¿no? Y entonces, de hecho, ¿por qué vamos a conservar vamos a usar esta fórmula respetando el orden A, B y C? Porque lo que queremos hacer es usar esa identidad vectorial para reescribir este doble producto vectorial, y fíjense que en el medio tenemos
un operador, no es un vector común y corriente, sino que es un operador vectorial, que es el operador nabla. Bien. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos lo que dije, reemplazamos, vamos a la identidad vectorial 6.15, reemplazamos A por la velocidad, B por el operador rotor, el operador nabla, y A por el C, el vector C de arriba por el potencial vector A, y sacamos esta ecuación 6.16. Bueno, acá aparecen, acá ya cuesta a lo mejor entender un poco qué se está haciendo. Fíjense que lo que estoy marcando ahora es un vector, ¿no? Es un producto vectorial. Y entonces hay que mirar un poco con cuidado lo que tenemos a la derecha. En el primer caso, ¿qué es lo que tenemos? R.j es un escalar, es una componente de la velocidad. Lo que tenemos es el gradiente de las componentes del A, ¿no? Esto es un vector, porque está el gradiente de un escalar. Y del otro lado lo que tenemos es, por un lado, este producto escalar. Este producto escalar es, ¿qué cosa es? Es un operador que es x punto por la derivada respecto de x más y punto por la derivada respecto de y más z punto por la derivada respecto de z, y está aplicado a un vector, ¿no? O sea que entonces efectivamente es un operador diferencial escalar, que es lo que estoy marcando ahora, actuando sobre un vector. Eso nos da un vector. Para que quede claro, acá tomamos la componente en x de ese vector y analizamos qué cosa es explícitamente, desarrollamos la suma y es todo lo que está acá, estos 6 términos. Bien, y aprovechamos para ver algunas cosas. Fíjense, en estos 3 términos tengo x punto por derivada respecto de x, bueno, lo mismo para y como para z. Podemos meter las velocidades x punto, y punto y z punto dentro de la derivada parcial, porque es una derivada respecto de x. Y x', si hago la derivada parcial de x' respecto de x, me da 0, porque x punto, perdón, no depende de x. ¿Sí? Lo que está puesto acá es que esto es importante: las velocidades son funcionalmente independientes de las posiciones. Una velocidad no depende, si yo conozco la posición de una partícula, eso no me implica conocer la velocidad, ¿no? De hecho, sabemos que como las ecuaciones de movimiento, la segunda ley de Newton o las ecuaciones de Lagrange, son ecuaciones diferenciales de segundo orden, lo que está, estoy diciendo lo que está acá marcado. Sabemos que una ecuación diferencial de segundo orden podemos elegir arbitrariamente como condiciones iniciales la función y la derivada primera. En el caso nuestro de la mecánica, eso significa que podemos elegir arbitrariamente la posición y la velocidad de las partículas de nuestro sistema. Y elegir arbitrariamente posición y velocidad implica que entonces no va a existir ninguna dependencia funcional de las velocidades con la posición. ¿Qué significa eso? Que si yo derivo una velocidad respecto a una posición, es idénticamente nulo. Esto, repito, es importante y genera confusión a veces, porque uno, ¿qué piensa? Bueno, la velocidad es simplemente la derivada de la posición. Eso es una dependencia diferencial. Es decir, cuando conozco la ley horaria, conozco r de t, derivo esa ley horaria y tengo la velocidad en función del tiempo. Pero eso no es una dependencia funcional. Una dependencia funcional significaría que, dada la posición de una partícula, inmediatamente conozco la velocidad. Y sabemos que si conozco la posición de una partícula, la velocidad pueden ser infinitas velocidades distintas que correspondan a la misma posición en el espacio. Bueno, todo eso para decir que puedo tranquilamente entonces meter las velocidades dentro de las derivadas parciales, ¿no? Cuando hago eso, tengo esta expresión, y lo escribo a través de forma vectorial todo, tengo esta expresión 6.17. Simplemente lo que hice fue, en esta ecuación 6.16, meter las velocidades dentro del operador nabla. Tengo esto. Ahora reescribo el segundo término, esto que era un operador diferencial escalar, que es este que estoy marcando ahora, actuando sobre el potencial vector. Eso lo escribo, es lo que hago acá, ¿no? Tiene esta pinta. Y esto
otra vez tiene pinta de una regla de la cadena, ¿no? Estoy derivando A respecto de X y después a X lo derivo respecto del tiempo y así hago con Y y con Z. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pensemos lo siguiente. Yo tengo el potencial vector, es un campo vectorial, es decir, en cada punto del espacio toma un toma un vector distinto. Y tengo mi partícula tiene cierto vector posición que a medida que pasa el tiempo va a cambiar, ¿no? Eso es la ley horaria de mi partícula. Yo ahora puedo evaluar el potencial vector que ve mi partícula. En un instante dado mi partícula verá un potencial vector que es este. Y este potencial vector es el que le interesa a la partícula, porque cuando voy a calcular la fuerza de Lorentz que actúa sobre la partícula, tengo que operar sobre el potencial vector que está definido en el punto donde está la partícula. Bueno, puedo pensar en calcular fíjense que cuando me paro sobre la partícula y voy viendo cómo cambia el potencial vector con el tiempo, puedo pensar en calcular su derivada total respecto del tiempo. Y entonces ahí, usando la regla de la cadena, ¿qué tengo que hacer? Derivar parcialmente al potencial vector respecto de R, de las componentes de R, o sea, X y Z, y derivar R respecto del tiempo. Y es lo que estoy marcando acá. Más, si depende A explícitamente del tiempo, ¿no? Si hay una dependencia explícita del tiempo, aparecerá una derivada parcial de A respecto del tiempo. Bien. No sé qué fue eso. Bien, sigo. Otra vez, cuando tenemos esta expresión, podemos meter las velocidades, las podemos meter dentro de las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque las derivadas de las velocidades respecto de las coordenadas de z, en este caso es 0. Y entonces puedo escribir la derivada total de A respecto del tiempo de una forma más compacta, que es la ecuación 6.20. ¿Sí? Es decir, lo puedo escribir como cuando recuerdo la ecuación 6.18 y lo comparo con la ecuación 6.19, veo que la derivada total de A respecto del tiempo es el operador diferencial velocidad escalar nabla actuando sobre el potencial vector más la derivada parcial de A respecto del tiempo. Sigamos. Bien. Entonces ahora volvemos. Es complicado por ahí seguir las cuentas en un video así, pero bueno. Volvamos al término doble producto vectorial que, recuerdan, aparecía en la fuerza de Lorentz cuando usamos los potenciales, ¿no? Recuerden que este término viene de velocidad producto vectorial campo magnético. Bien, si vamos a la 6.17 que los dice acá, tenía esta pinta, la 6.17. Entonces, fíjense, miremos la 6.17 y la 6.20. Lo que podemos hacer en la 6.17 es, primero, despejar el término que estoy marcando de la 6.20, despejarlo o escribirlo como la diferencia entre la derivada total y menos la derivada parcial de A respecto del tiempo, y lo reemplazamos en la 6.17. Cuando hacemos eso, llegamos a esta expresión. Bueno, repito, es muy difícil seguir las cuentas acá. Quizás conviene que ustedes en un papel luego lo hagan con tranquilidad, vean los pasos que estamos siguiendo. Bien, volvemos a la fuerza de Lorentz. Reescribo entonces el término que tenía que ver con el doble producto vectorial, lo reescribimos como está puesto en la 6.21 en el lado derecho, y llegamos a que la fuerza de Lorentz es esta cosa no muy linda, ya tiene 5 términos dando vuelta, con derivadas, gradientes, etcétera. Pero bueno, acá puedo empezar a juntar términos. Por ejemplo, está este gradiente y está este otro gradiente. Hay términos que se van, que son
perdón, este término se cancela con este término. Y entonces finalmente lo que me queda no es tan feo, ¿no? Me queda que la fuerza de Lorentz, escrita en términos de los potenciales, tiene esta pinta, es menos gradiente de algo, que ya vamos a ver qué es, menos la carga por la derivada total de A respecto del tiempo. Bueno, si miro la componente X de esta ecuación 6.22, lo que saco es que la componente X es menos la derivada respecto de X de esto que está entre paréntesis, carga por potencial escalar menos carga por velocidad producto escalar potencial vector, menos carga por la derivada total de A sub X respecto del tiempo. ¿Sí? Bien. La parte, si recordamos la 6.13, y la 6.13 es la forma que tiene, que le queremos dar a la fuerza de Lorentz cuando lo escribimos mediante un potencial. Fíjense que el segundo término, por ejemplo en la componente j igual a 1 correspondería a la componente x de la fuerza de Lorentz. Acá tendríamos menos derivada de u respecto de x. Y eso es lo que tenemos por ahora acá. ¿Sí? Este término lo puedo pensar como menos derivada de u respecto de x, donde u es esto, ¿no? Y efectivamente este va a ser el potencial generalizado, ¿no? Carga por potencial escalar menos carga por producto escalar de la velocidad de la partícula con el potencial vector. Entonces lo que nos podemos preguntar es si el resto, ¿no?, es igual a la derivada respecto del tiempo de la derivada de u respecto a la velocidad, de forma tal de que cuando vayamos a la ecuación 6.12, que estaba por acá arriba, ¿no?, el resto tiene esta pinta y entonces efectivamente logramos escribir la fuerza generalizada, ¿no? Recordemos que es simplemente para coordenadas cartesianas, son las componentes cartesianas de la fuerza. Habremos logrado escribir entonces la fuerza generalizada en términos de un potencial usando la estructura de la ecuación 6.12. Que recuerden, es la que después cuando la metemos en las ecuaciones de Lagrange de primera especie nos permite obtener las ecuaciones de Lagrange usuales. Bueno, ¿qué hacemos para hacer eso? Bueno, chequeamos si efectivamente, si yo calculo la derivada de u, ¿no?, respecto de x punto, y es lo que está puesto acá. Fíjense que cuando calculo la derivada de u respecto de x punto, la velocidad x punto solamente aparece explícitamente acá. ¿Por qué? Porque el potencial escalar no depende de las velocidades, dependía solamente de las posiciones. Lo mismo para el potencial vector. Por lo tanto, si u depende de las velocidades, solamente depende a través de este término. Entonces, cuando voy a derivar parcialmente respecto de x punto, cuando hago la derivada de la ecuación 6.23, me va a quedar menos q por la componente en x de a. Y ahora hago la derivada total respecto del tiempo de esa derivada parcial. Y bueno, q es una carga constante, ¿no? La carga se conserva, es el mismo valor siempre, por lo tanto solamente hay que derivar respecto del tiempo la componente x del potencial vector. Y lo que nos queda es esta expresión. Y entonces efectivamente cuando vamos acá arriba, vemos que efectivamente comparamos el último término con la ecuación 6.24. Vemos que efectivamente el último término se puede escribir como de la forma que estábamos queriendo escribirla. Bueno, después de toda esta cuenta, ¿qué llegamos finalmente? Que la fuerza, la componente X de la fuerza, efectivamente se puede escribir con la ayuda de un potencial, que es el llamado potencial generalizado a U, que tiene esta pinta. Y es un potencial que depende de la posición de la partícula y también depende de su velocidad. Y en esta dependencia de la velocidad es que uno lo llama generalizado. Y además, bueno, volviendo a lo que vimos al principio de la clase, si los potenciales dependen explícitamente del tiempo, tendríamos un potencial que además de depender de las velocidades, depende explícitamente del tiempo. Bueno, ¿cuál es mi función lagrangiana? ¿No? Recuerden que entonces ahora logramos escribir la fuerza generalizada con la combinación correcta o que buscada de derivadas de una función potencial. Me puedo armar entonces una función lagrangiana que va a ser energía cinética menos U. Y entonces llegamos a la 6.27, que es la función lagrangiana.
de una partícula cargada en un campo electromagnético arbitrario. Y esto es lo que decía al principio, este lagrangiano y lo que vamos a ver más adelante, van a ver que es el hamiltoniano, que es una función, es la otra función estrella del formalismo lagrangiano. La función, digo, hamiltoniana correspondiente a este lagrangiano es la que se usa cuando uno quiere, a partir de las propiedades microscópicas de un sistema, calcular propiedades magnéticas y eléctricas macroscópicas, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere calcular la magnetización de un pedazo de metal a partir de lo que hacen sus electrones y sus átomos, va a tener que partir de un hamiltoniano, o si quieren una lagrangiana, que tiene esta forma C27, con ciertos agregados que tiene que ver con, bueno, no viene al caso, pero el electrón tiene un spin, un momento magnético intrínseco que no lo podemos deducir clásicamente. Pero bueno, o sea, en pocas palabras, esta función lagrangiana es importante porque a partir de ella uno puede empezar a estudiar propiedades eléctricas y magnéticas de sistemas macroscópicos. Bueno, un comentario sobre el uso de las coordenadas generalizadas. Nosotros usamos coordenadas cartesianas y el potencial escalar, el potencial generalizado lo escribimos de la forma que vimos. Esto no es ninguna restricción. Vamos a ver la próxima clase que hay algo llamados transformaciones puntuales que nos dicen que las ecuaciones de Lagrange son la misma para cualquier sistema de coordenadas generalizadas que usemos. Por lo tanto, si bien lo calculamos usando coordenadas cartesianas al potencial generalizado, puedo pasar de esas coordenadas del vector posición r y de r punto a cualquier coordenada generalizada y velocidad generalizada, y voy a tener un buen potencial generalizado para el problema de la carga eléctrica en el campo electromagnético. Bien, y ahora viene la segunda parte importante, que tiene que ver con lo que se llama transformación de gauge. Como está dicho en una nota a pie de página, gauge, este término gauge, se pronuncia gauge ahí, significa medida o calibración. En algunos pocos libros escritos por españoles pueden encontrar a esta transformación llamada como transformación de medida o transformación de calibración, de calibre, pero casi universalmente, tanto en español, en castellano como en cualquier idioma, se habla de transformación de gauge. Todo el mundo la conoce de esa forma. La palabra gauge hace referencia a la distancia que hay entre los rieles en una vía, ¿no? En una vía ferroviaria. Bueno, ¿qué significa esto? Al principio decía que estas transformaciones son importantes y son centrales dentro de la física contemporánea. De las transformaciones de gauge se deducen unas llamadas simetrías de gauge, que vamos a ver más adelante. Y estas simetrías de gauge, que tiene una teoría que, como dije al principio, es una simetría interna de la teoría, ¿no? Esto puede resultar raro, ¿no? Porque no es una simetría física. Una simetría física le podemos tratar, por ejemplo, no sé, tengo un cubo homogéneo y si lo roto alrededor de un eje que atraviesa una de sus caras por el punto medio, si lo roto 90 grados tengo el mismo cubo. Esa es una simetría física, ¿no? El cubo y el cubo rotado 90 grados es el mismo cubo, tiene las mismas propiedades físicas. También puedo pensar en propiedades, simetría de traslación, o simetrías de rotaciones continuas. Ya esto lo vamos a ver cuando veamos el teorema de Nether más adelante. Esas son simetrías físicas, ¿no? Hago una transformación física del sistema, lo traslado, lo roto y el sistema no cambia. En cambio, la simetría de gauge implica hacer una transformación no de lo físico, sino de la descripción matemática de lo físico. Es una
libertad que tengo dentro de mi teoría de cambiar cosas y que no cambie la física. Y puede parecer muy raro, pero esa propiedad, que una teoría tenga esa propiedad, muchas veces es esencial. Y entonces que una teoría tenga estas simetrías de gauge es tan importante, o quizás más a veces, que tenga ciertas simetrías traslacionales o rotacionales, ¿no? Un comentario bastante al margen: si alguna vez vieron cómo se llaman el modelo estándar de la teoría de campo. El modelo estándar es como la teoría última más aceptada de las partículas elementales. Este modelo estándar tiene un nombre que está dado por siglas, donde aparecen siglas como SU3 o U1. Y bueno, y esas siglas hacen mención de simetrías de gauge que tiene la teoría. Por ejemplo, el electromagnetismo, cuando se lo ve como una teoría de campos, ¿no? El campo eléctrico y el magnético como campos, se dice que es una teoría de gauge U1, porque, bueno, no viene al caso, tiene una simetría de gauge que se llama U1. Bien, pero vamos a empezar de cuestiones más básicas que tienen que ver con transformaciones de gauge que hacemos en los potenciales, que es lo siguiente, ¿no? Decíamos que el campo magnético es el rotor de esta cantidad auxiliar, que es el campo vectorial A o potencial vector. Bueno, pero sabemos que el rotor de un gradiente es cero. Por lo tanto, si al potencial vector A lo reemplazo por un A', donde el A' es el A más el gradiente de una función chi arbitraria, donde la chi es una función de los vectores posición y del tiempo, cuando voy arriba, ¿no?, y pongo ese A', ¿no?, uno diría, bueno, tengo un campo magnético primado, otro campo magnético, pero no. Como el rotor del gradiente de chi es cero, el rotor de A' es igual al rotor de A, por lo tanto, el campo magnético B' es B. Es decir, cambié el potencial vector, pero no cambia el campo magnético, que es el campo físico. O sea, cambié una cantidad auxiliar, que es el potencial vector, pero no me cambió un observable físico, que es el campo magnético. Bien. Bueno, un comentario es: esta chi decimos que es arbitraria. Siempre en mecánica clásica, siempre que digamos una función es arbitraria, no significa completamente, matemáticamente, que es completamente arbitraria, sino que tiene algunas buenas propiedades. Y buenas propiedades para nosotros generalmente significa que tiene derivadas primeras que son continuas. Ya con eso alcanza y sobra. O sea, matemáticamente lo que necesitamos es que nuestras funciones arbitrarias, entre comillas, podamos, si hacemos una derivada segunda cruzada, podamos intercambiar las derivadas y no cambie la derivada, ¿no? Bueno, ahora dijimos, cambiamos el potencial vector, no cambia el campo magnético. Ahora, si recordamos, el campo eléctrico también, en el campo eléctrico también aparece el potencial vector. Entonces, cuidado, no cambia D, pero el campo eléctrico sí cambia, ¿no? Porque fíjense lo que estoy marcando acá. Si pongo A, tengo un campo eléctrico E. Si pongo E', tengo otro campo eléctrico, ¿no? Uno diría, bueno, no tiene sentido entonces andar cambiándola, porque cambió el campo eléctrico y estoy cambiando el problema físico, estoy cambiando de campo electromagnético. Bueno, pero esto se soluciona. ¿Cómo se soluciona? Bueno, si yo, además de cambiar el potencial vector, ¿no?, de sumarle el gradiente de esta función chi arbitraria al campo escalar, al potencial escalar, phi, le resto la derivada parcial de chi respecto del tiempo, ahora sí puedo chequear, ¿sí? Cuando vaya a calcular el campo E', hago las cuentitas y veo que ese campo coincide con el campo E de antes. Es decir, que logré, y fíjense que haber cambiado el phi no cambia para nada el campo magnético, porque el B depende solamente del potencial vector, pero no del phi. Es decir, ¿qué es lo que estoy logrando? Lo que estoy logrando es cambiar el par phi A por un par phi' A' a través de esta transformación, y no cambian ni el campo eléctrico ni el magnético, ¿sí?
Esto es lo que se llama, las ecuaciones 629 y 630, es lo que se llama una transformación de gauge de los potenciales electromagnéticos. Como los campos físicos, los campos que son observables, que tienen consecuencias medibles, son el E y el B, y como esos no cambiaron, me da lo mismo usar el par phi A que el par phi' A'. Entonces acá, espero que a lo mejor quede un poco más claro cuando antes decía que una transformación de gauge es cambiar una libertad, es una libertad interna de la teoría, pero no es una libertad de la física, que en este caso la física serían los campos electromagnéticos, los medibles, sino que es una libertad que tengo de cantidades auxiliares que en principio que no son medibles, no en principio, no son medibles. Y eso entonces es una transformación de gauge y es bastante arbitraria. Nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados cuando vemos en física 1 la energía, que el potencial está definido a alguna constante. Podemos decir, bueno, entonces el potencial es arbitrario. No tanto, porque una constante es bastante restrictivo. Solamente podemos subir y bajar el potencial, pero sin deformarlo. En cambio, en este caso de los potenciales phi y A, la variación que podemos provocar eligiendo chi arbitraria es muchísimas. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Dado un A y un phi, como el chi es arbitrario, lo que le estoy sumando para llegar al nuevo par phi' puede ser una función bastante arbitraria de la posición y del tiempo, ¿no? Recuerden que chi depende de r y de t, nada más. Entonces esta transformación no es un simple corro para arriba o corro para abajo como una energía potencial, sino que es una transformación bastante flexible, bastante fuerte. Bien, bueno, acá repito de que esto es importante, chi depende de la posición y del tiempo, ¿no? No puede depender de la velocidad, y eso lo ven si van arriba, van a ver que chi no puede depender de la velocidad. Bueno, ahora decíamos, el campo eléctrico y el campo magnético no dependen de qué par de potencial estoy usando, no dependen, no les importa si uso phi o A y A o phi' y A'. Pero si recordamos el potencial generalizado, estaba escrito en términos de los potenciales, del phi y del A. Entonces, uno se puede preguntar, bueno, el campo electromagnético no depende de los potenciales, pero ¿qué pasará con la función lagrangiana? Bueno, entonces vamos a la lagrangiana, era esta, y decimos, bueno, calculemos la lagrangiana, pero ahora usando el par phi' A'. Bueno, hago un poquito de cuentas y lo que vemos es que efectivamente la nueva lagrangiana es distinta de la anterior, ¿no? De hecho, eso lo vemos acá. L', ¿a qué es igual? A L, es esto, a la L anterior, que se calcula con el par phi A, más cosas que sobran, que son estas derivadas parciales de chi respecto del tiempo y bueno, y las derivadas espaciales que están en el gradiente. Bien. Esta función chi, que bueno, lo dije antes, lo que uno llama una función de gauge, es la que me cambia los potenciales, depende solamente de la posición y del tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos, fíjense que lo que sobra al cambiar el par de potenciales en el lagrangiano, tiene pinta otra vez de regla de la cadena. Efectivamente, en la ecuación 632 se ve que ese término, repito, que sobra entre comillas, eso que hace que L' sea distinto de L, es la derivada total respecto del tiempo de Q por chi, ¿no? Y acá los invito a que reflexionen sobre cuando aparecen estas derivadas totales de campos escalares o campos vectoriales, en este caso un campo escalar como el chi, antes aparecía la derivada total respecto del tiempo del campo del potencial vector A. Reflexionen qué significa, ¿no? Porque es un campo en principio depende de R y de T. ¿Qué significa derivarlo totalmente respecto del tiempo? Y recuerden que eso significa es pararme sobre la partícula, ¿no? Sobre el vector posición de la partícula, poner ese vector posición en los campos, en este caso en el chi,
Entonces ahí lo que tengo es el campo que era una función de r y de t. Si yo me paro sobre la partícula se moverá con cierta ley horaria r de t. Entonces lo que voy a tener es, voy a caer a una función chi que es una función del tiempo. De una dependencia explícita y además una dependencia implícita metida dentro de la ley horaria, del r de t. Bueno, entonces a esa función la puedo derivar totalmente respecto al tiempo y eso es lo que significa derivar totalmente respecto al tiempo un campo, ¿no? Escalar o vectorial. Bueno, ¿qué concluimos entonces? Que la lagrangiana no es, decimos, y esto es jerga, decimos no es invariante de gauge. ¿Qué significa eso? Que no ser invariante de gauge, que haga una transformación de gauge y de los potenciales y la lagrangiana cambia. L' claramente no tiene por qué ser igual a L. Lo que está acá marcado no tiene por qué ser 0, ¿no? De hecho puede ser bastante arbitrario lo que está marcado porque, repito, el chi es bastante arbitrario. O es arbitrario. Bien. Comentamos dos cosas. Primero, hicimos una transformación de gauge de los potenciales que no cambiaba el campo electromagnético. Dijimos eso es muy bueno porque los campos electromagnéticos son observables, son los medibles, pero cambió la lagrangiana. Lo que vamos a demostrar en una próxima clase es que el cambio que produjo la transformación de gauge, es decir, el término extra que introduce la transformación de gauge de los potenciales, no modifica para nada las ecuaciones de Lagrange. Y eso es lo que uno esperaba. ¿Por qué? Repito, porque la transformación de gauge de los potenciales es una transformación de cantidades que no son medibles, que dan los mismos campos electromagnéticos. Entonces lo que esperamos es que la física sea la misma, que no importe qué par de potenciales estoy usando. Por lo tanto esperamos que si calculamos las ecuaciones de Lagrange, que son ecuaciones físicas, porque son las ecuaciones que me dan las leyes de movimiento, la ley horaria del sistema, yo lo que espero es que entonces las ecuaciones de Lagrange que calculo con L o con L' tienen que ser las mismas, no puede cambiar la física. Si eso hubiese ocurrido, si ocurriría que L' y L me dan distintas ecuaciones de movimiento, entonces me tendría que olvidar de estos potenciales porque no sería bueno. No es bueno que cambio los potenciales y me cambio... no es bueno, es pésimo. Está mal que si yo cambio estos potenciales que no me cambian ni al campo eléctrico ni al magnético, me vayan a cambiar las ecuaciones de movimiento de mi partícula cargada en el campo electromagnético. Bueno, eso lo vamos a ver en una próxima, que efectivamente el lagrangiano L' y el L dan las mismas ecuaciones de movimiento, idénticamente las mismas ecuaciones de movimiento. Y eso lo vamos a ver en un contexto más amplio, donde ahora, en lugar de hablar de transformaciones de gauge de los potenciales, vamos a hablar de transformaciones de gauge de una función lagrangiana para cualquier sistema mecánico que se les ocurra. Vamos a definir eso. El segundo punto tiene que ver con que L y L' van a diferir de una manera no trivial, ¿sí? Repetimos, lo que sobra, la diferencia entre L' y L, no es lo que sobra, no es la resta, es una función relativamente arbitraria, que es la derivada de chi respecto del tiempo. Entonces, no difieren en una constante. No es que, como en el caso que mencionaba antes de una energía potencial, que podemos subir o bajar donde definimos el cero y ya está, sino que la diferencia entre L' y L no es constante, puede ser bastante arbitraria. ¿Qué significa esto? Si yo puedo cambiar una cantidad de manera arbitraria y sigue siendo una buena cantidad física, eso significa que no puede ser un observable, ¿sí? No puede ser una cantidad medible, porque si una cantidad medible, como mucho, lo que puedo cambiar arbitrariamente es el cero, ¿sí? ¿Desde dónde vale cero esa propiedad? ¿No? Pero no puede cambiar arbitrariamente con una transformación y seguir siendo una buena cantidad física, porque entonces
Pues en ese caso no es medible, no tiene sentido medirla, porque con esta transformación cambiaría su valor y sin embargo no cambia su función, que es darme las ecuaciones de movimiento correcta del sistema. Bueno, esto a priori parece medio, o puede parecer muy extraño, porque recordemos que el lagrangiano era energía cinética menos energía potencial, y entonces uno podría decir, bueno, pero T es un observable, es una energía cinética, o sea, tiene que ver con velocidades que las puedo medir. El potencial, vayamos a un caso simple, un potencial que depende solamente de las posiciones, también es un observable, ¿no? Porque si depende solamente de las posiciones, lo puedo medir. Entonces, ¿por qué la resta no es un observable? Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos las transformaciones de gauge de la lagrangiana, que en realidad que una lagrangiana se escriba T menos B es un caso particular. La lagrangiana puede tener otras formas, y esa otra forma tiene que ver con poder sumarle a la lagrangiana la derivada de una función arbitraria respecto al tiempo, que es lo que hicimos acá en la ecuación 633, que es lo que está acá. Bien, le podemos a una lagrangiana sumar la derivada total respecto del tiempo de una función arbitraria y sigue siendo una lagrangiana. Y cuando hagamos eso, ya esa nueva lagrangiana, la L' deja de ser T menos B para pasar a ser otra cosa. T menos B más un término extra. Bueno, todo esto para decir que la lagrangiana no es un observable, no es una cantidad que podamos medir, ¿sí? No es como la energía, no es como el momento lineal o el momento angular. Lo podemos pensar a la lagrangiana como una cantidad auxiliar, una función auxiliar, que depende de las coordenadas y las velocidades generales, que nos permite encontrar la ecuación de movimiento, pero no podemos pretender medir cuál es la lagrangiana de un sistema. De hecho, nunca habrán escuchado en su vida decir, bueno, la lagrangiana del sistema es tanto, así como uno dice el momento angular o la posición o la velocidad o la energía. Bueno, vamos a ver un ejemplo de potencial generalizado, ¿sí? El ejemplo 6.1. Vamos a recuperar el movimiento que seguramente vieron en física 3, el movimiento ciclotrónico de una partícula cargada en un campo magnético uniforme y estático. Entonces lo que estamos pensando, un campo magnético B que está en la dirección Z, es uniforme, o sea el B no depende de qué punto del espacio estoy y además es estático, no depende del tiempo. Y además un campo eléctrico nulo, es decir, lo único que tengo es un campo magnético. Bueno, una posible elección del potencial escalar es φ1 idénticamente nulo, ¿sí? Y el campo A1, el campo vectorial o el potencial vector A1 lo puedo elegir de esta forma, que era lo que habíamos visto antes. Ahora tengo otras posibilidades, eligiendo el chi, ¿no? Como decíamos antes, puedo elegir otro par, es lo que uno llama otro gauge. Eso lo van a ver en electromagnetismo, van a ver distintos gauges y estos gauges, estas distintas elecciones tienen nombres de Coulomb, Landau, etc. Bueno, otro gauge posible es φ2 igual a 0, es decir, otra vez el potencial escalar 0 y ahora el potencial vector igual a este campo vectorial. Fíjense que es un poquitito más simple que el 634. Bueno, estos dos pares, φ1 a 1, φ2 a 2, son los dos, me dan la misma configuración de campo eléctrico, es decir, campo eléctrico nulo y campo magnético uniforme. Por lo tanto, se puede ver que están relacionados mediante una función de gauge, mediante una función chi, y trabajando un poquito uno puede ver que efectivamente la función chi que conecta ambos pares de potenciales es esta chi, que es igual a menos x por y, campo magnético, intensidad del campo magnético sobre 2. Bien, vamos a tomar el segundo para resolver el problema entonces de la partícula cargada en este campo magnético uniforme estático. Vamos a tomar el potencial A sub 2, que es el más fácil, el más simple. Calculamos el potencial generalizado, es este. Fíjense que naturalmente depende de como tengo un campo magnético, depende de la velocidad del I punto. La partícula la suponemos libre de vínculos, entonces usamos las coordenadas cartesianas, que es lo más simple. Tengo esta función lagrangiana, la 638.
tengo 3 coordenadas, tendré 3 ecuaciones de movimiento que son estas 3 que están acá. ¿Sí? Bien. Bueno, puedo definir, naturalmente sale la definición de esta cantidad, carga por campo magnético sobre masa, es lo que se llama la frecuencia del Larmor, del movimiento ciclotrónico, del ciclotrón. Y con esta omega 0 podemos ver que las ecuaciones de movimiento se escriben de manera más compacta como lo que estoy indicando acá. De estas 3 ecuaciones es un sistema de ecuaciones lineales. Fíjense que un sistema de ecuaciones lineales de segundo orden. La última es la más simple. Si la aceleración de z es 0, entonces z de t es una función lineal en el tiempo más una z0 inicial. Es esta. Mientras que me queda un sistemita entonces de 2×2 para x a y, que es un sistemita que está conectados, ¿no? O sea, en la primera ecuación tengo derivada segunda de x y derivada primera de y, pero seguramente ya lo habrán hecho en algún otro lado. Uno puede o bien resolverlo como saben resolver sistemas de ecuaciones diferenciales, sistemas lineales de ecuaciones diferenciales, o bien lo más simple ahora es rebuscársela para desacoplar ambas ecuaciones, y una forma es, por ejemplo, derivar la primera ecuación, la 634, respecto del tiempo. Entonces me va a quedar la derivada tercera de x y la derivada segunda de y. Y ahora voy a la segunda ecuación y a la derivada segunda de y la despejo en términos de x punto. Eso lo reemplazo arriba. Otra vez es medio complicado en palabras hacer todas estas cuentas, pero ustedes las pueden hacer aparte. Bien, lo que llego es finalmente a esta ecuación, ¿sí? Ahí aparecen unas 3 primas porque no sabía cómo poner en LaTeX 3 puntitos. Ya el LaTeX no da para derivadas terceras. Bien, me quedan entonces estas 2 ecuaciones, una para x y otra completamente análoga para y. Las soluciones, estas son ahora 2 ecuaciones diferenciales lineales que las podemos resolver. Las soluciones son las que estoy marcando. Bueno, acá hay siempre un problema, que a lo mejor ya se lo encontraron, de que cuando uno tiene ecuaciones diferenciales y las deriva para simplificar las ecuaciones a resolver, tengan cuidado porque al derivar están metiendo más constantes arbitrarias, ¿no? Están subiendo en 1 el orden de las derivadas, entonces cada vez que uno sube en 1 el orden de una derivada está metiendo más constantes arbitrarias, entonces cuidado porque eso son constantes arbitrarias truchas, no son genuinas. Entonces siempre hay que recordar de dónde uno partió. O sea, las ecuaciones que uno tiene que resolver, la solución que uno busca tiene que resolver estas ecuaciones, no estas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estas son más generales que estas otras, que las primeras, las físicas. Bueno, ¿todo esto para qué? Todas estas palabras para decir que de estas 4 constantes, A1, B1, A2, B2, cuando ponen estas soluciones, la ponen en las ecuaciones de movimiento originales. Los invito a que lo hagan. Lo que van a ver es que A2 es igual a 1, B2 es igual a B1 más pi sobre 2. Bueno, trabajando un poquito, lo dejo para ustedes, repito, encontramos que la solución al movimiento de una partícula cargada, entonces en un campo magnético estático uniforme, es el dado por las ecuaciones 650 y 651. Y esto corresponde a una órbita circular, ¿sí? Que está centrado en el punto C1, C2, en una órbita circular en el plano XY. Pero recuerden que el movimiento no es circular, porque está en un plano, porque el Z era Z0 más Z.0 por T, es decir, la partícula en la dirección vertical, en la dirección paralela al campo magnético, está moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme. Pero en el plano XY se mueve describiendo una circunferencia con la frecuencia que es la frecuencia del Larmor, y por eso la hemos definido, y donde el radio está dado por A sub 1 sobre omega 0. Ese radio dependerá de las condiciones iniciales. De hecho, después está trabajado un poquito más adelante cómo el radio depende de las condiciones iniciales, ¿no? El radio va a ser la velocidad, el módulo de la velocidad perpendicular, es decir, la velocidad que está en el plano XY,
perpendicular al campo magnético sobre omega 0. Bueno, no hace falta que lo diga, acá están el radio, el centro de la órbita ciclotrónica. Están escritos en términos de las condiciones iniciales, x0 y 0, x.0 y punto 0 y z.0 y z0. Bien, entonces bueno, resumiendo el periodo, entonces resumiendo la partícula, y esto supongo que ya lo vieron repito, en física 3, una partícula cargada en un campo magnético uniforme y estático, lo que describe es una hélice con una velocidad paralela al campo magnético que es constante, no es un movimiento rectilíneo uniforme como decía antes, y en el plano perpendicular al campo magnético describe lo que se llama una órbita ciclotrónica, donde lo que caracteriza a esa órbita es que su período, recuerden que la frecuencia era la del Larmor, y la frecuencia del Larmor depende de la carga, del campo magnético y de la masa, pero no depende de la velocidad de la partícula, ¿sí? Por lo tanto, el período, lo que tarda la partícula cargada en describir un círculo en el plano perpendicular al campo magnético, es independiente de la velocidad, y bueno, eso uno puede ver que está en el corazón de la existencia del ciclotrón. Bien, bueno, terminamos esta clase que estuvo llena de cuentas, de identidades vectoriales, etc. Consejo es que si están mareados con todas las cuentas, no pudieron seguirlas, ahora que traten de reproducirlas. Entonces practican identidades vectoriales, practican derivadas. Repito, la importancia para esto y para el formalismo de Lagrange, la importancia de saber entender perfectamente qué es una derivada parcial, qué es una derivada total respecto del tiempo, ¿no? Porque eso, cuando uno empieza con este formalismo de Lagrange, hay una proliferación de derivadas de ambos tipos y es muy fácil confundirse y perder sin saber de qué se tratan esas derivadas. Entonces los invito a que reflexionen y bueno, estas cuentas que hicimos hoy tienen bastante que les permite reflexionar sobre eso. Resumiendo, ¿qué vimos hoy? Primero, que podemos usar el formalismo de Lagrange para sistemas donde no existe una energía potencial, como en el caso de la partícula cargada en un campo electromagnético. Ese potencial depende de las velocidades, entonces no le podemos asignar un significado físico como una energía potencial. Antes habíamos visto como caso muy no tan importante los potenciales que dependían del tiempo, o sea, lo que serían energías potenciales dependientes del tiempo. Pero bueno, los potenciales generalizados, uno cuando usa ese término de generalizados se está refiriendo más que nada a este potencial que depende de la velocidad. Un comentario al margen, si leyeron el Goldstein, ahí hace un intento de escribir algunas fuerzas disipativas con un potencial también generalizado que lo llama de Rayleigh, usa una letra F caligráfica para escribirlo, y ese potencial va como la velocidad a una potencia n más 1, si n es un número tal que la fuerza viscosa o la fuerza de roce o la fuerza disipativa en general va como la velocidad a la potencia n, ¿no? Puede ser confuso eso que usa el Goldstein ahí, porque no es un potencial generalizado como el de la partícula cargada, porque nosotros con este potencial generalizado para la partícula cargada logramos poder tratar esta partícula, esta carga, poder tratarlo en igualdad de condiciones que cualquier otro problema que habíamos tratado antes. Es decir, las ecuaciones de Lagrange son las de siempre, no hay nada extra. En cambio, cuando el Goldstein introduce esta función disipativa o función de disipación de Rayleigh, lo que obtiene son unas ecuaciones de Lagrange, pero con un término extra que tiene que ver con derivadas de esta función f caligráfica, ¿no? Lo comento porque por ahí, si mal no recuerdo, creo que el Goldstein también lo llama un potencial generalizado, pero bueno, es como tiene otra categoría ¿no? Digamos que vimos hoy es el
el importante. Si quieren, eso que usa el Goldstein ahí, ese potencial que introduce, son esas cuestiones. El Goldstein por ahí tiene algunas cuestiones que denotan su edad, ¿no? El Goldstein tiene cerca de 70 años, este año cumple 70 años ese libro. Entonces hay algunas cuestiones como que quedaron fuera de tiempo y bueno, dentro de ellas considero que esta función de disipación es una de ellas. Bien, otra de las cosas importantes para rescatar hoy es que introdujimos los potenciales escalar y vector. Creo que la gente que está haciendo electromagnetismo, uno ya los vio. Entonces, bueno, para ellos y ellas no es nada nuevo. Para otras y otros sí será algo nuevo estos potenciales. Más que nada el potencial vector, ¿no? Porque el potencial escalar es como la generalización del potencial escalar que se ve en física 3. Y vinculado con estas elecciones, estos potenciales, está esta elección de gauge o transformación de gauge, que significa poder cambiar los potenciales sin que cambien los campos electromagnéticos. Y que, como dije, está en el corazón, estas transformaciones de gauge y simetría de gauge, ¿no? Transformación de gauge es la operación que hago sobre los potenciales, y en una próxima clase vamos a ver la operación que hago sobre el lagrangiano. Simetría de gauge implica que yo hago esa transformación y no cambian los observables. En el caso de los potenciales, hago la transformación de gauge de los potenciales y no cambian el campo electromagnético. En el caso de la función de Lagrange, vamos a ver, hago una transformación de gauge de la lagrangiana y no cambian las ecuaciones de movimiento. Esa idea, como dije ya más de una vez hoy, es central en la física contemporánea, en la teoría de campos cuánticos, ¿no? Las simetrías de gauge. Y esto es un comentario simplemente para motivar a algunos que quieran indagar un poco más. El mismo electromagnetismo, la misma teoría electromagnética, se la puede pensar, se la puede ver como una teoría que emerge, que aparece cuando a determinada teoría de campos le exijo que tenga una invariancia o simetría de gauge. Es decir, tengo una dada teoría de campo y le digo, bueno, yo quiero que tenga esta simetría de gauge, que tenga esta libertad interna, que no modifique lo observable, y bueno, como resultado de ello sale la teoría electromagnética, ¿no? Como para tener una idea de la potencia de estas ideas sobre el gauge. Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima.